No hay agua, no tenemos agua y tenemos que ir a buscar por ahí un vertiente para sacar agua. Hasta el río se seca también, no hay agua de dónde sacar y ese problema a veces nosotros tenemos aquí que no tenemos, no abastece el agua. Cerca del 50% de la población rural en nuestro país no tiene acceso al agua, por lo que conseguir este recurso natural puede demandar hasta más de 4 horas de trabajo diario, desarrollado principalmente por mujeres, niñas y niños. Agua y sed. Serio problema. Yo me llamo Exilda, tengo 18 años, tengo 2 hijos, soy de la comunidad de Guacareta. Y aquí en la comunidad llega de 50 grados de calor, es muy fuerte la calor y sufrimos de agua, las que sufrimos somos las mujeres y porque no tenemos agua y allá de las autoridades no nos traen una vez al mes y no nos alcanza el agua. Y por eso nosotros para dar a nuestros hijos agua tenemos que caminar 3-4 horas a la quebrada para poder traer agua y para que nos alcance. Sangre de la tierra, sangre de la vida, agua de la madre naturaleza, nube y río de la cordillera. Es ante esta realidad que el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina, CINCAT, en el marco del proyecto Mujeres Diversas Sembrando Agua, Cosechando Vida, con el apoyo de BODEMS, ha iniciado en el Chaco tarijeño un proceso de democratización del acceso al agua, a través de sistemas tecnológicos, sociales y alternativos, como la cosecha de agua de lluvia. En articulación y alianza con autoridades del gobierno municipal, subgobernación y las autoridades de la comunidad de Guacareta, está llevando adelante el proyecto Implementación de sistemas de cosechas de agua de lluvia a través del sistema de placas. Es uno de los más económicos y el que mejor se adapta a la zona. Este trabajo tiene por finalidad involucrar a mujeres de la comunidad en un trabajo colectivo conjuntamente con sus parejas, sus esposos y las mismas autoridades. Esperamos con este sistema cosechar 16.000 litros de agua de lluvia apta para el consumo en condiciones de salubridad y con procedimientos sencillos y accesibles para las beneficiarias. En la primera fase del proyecto, Caraparí y Villamontes fueron los municipios en los que durante la gestión 2018 se trabajó bajo esta tecnología, dirigida a cosechar agua de lluvia, logrando importantes articulaciones sociales y potencializando el liderazgo de mujeres guaraní en procesos de gestión del agua. Bueno, a mí me parece interesante este sistema porque nos estamos organizando entre todas las mujeres y nuestros maridos nos están apoyando. Esto es importante para la comunidad y también para nuestros niños, ¿no? Es saludable tener la agua limpia y más que todo ayuda a la comunidad para todos. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún